Durante mi último año de preparatoria, mi hermano estaba dispuesto a arriesgar su futuro por amor y planeaba fugarse. Con mi intervención, no lo logró y terminó guardándome un profundo resentimiento. Más tarde entró a la universidad y construyó una exitosa carrera, mientras que a mí me impidió incluso presentar el examen de admisión. Me dijo, me hiciste perder lo más importante, y hoy quiero que tú también pruebes esa amargura. Después, para volver con su primer amor, me entregó a su hermano demente. Tras ser torturada hasta la muerte por ese hombre, renací al día en que mi hermano se fugó. Esta vez, elegí respetarlos y bendecirlos. Si te atreves a hacer otro ruido y alertar a los vecinos, no te lo perdonaré. Desperté sobresaltada por el dolor. En el momento en que abrí los ojos, vi a mi hermano Lucas Johnson agarrándome fuertemente del cuello, con el rostro desencajado por la rabia. A su lado había una maleta y una mochila llena de dinero. Rápidamente comprendí que había renacido, enviada de vuelta al día en que mi hermano. Decidí fugarme por amor. Luchando, logré articular unas palabras: no te impediré que te escapes con tu compañera Eddie Smith. Mi hermano aflojó un poco el agarre con cierto escepticismo. No me mientes. Asentí. De verdad, no quiero acabar con el mismo destino miserable que en mi vida anterior. En mi vida anterior, Lucas Johnson, que aún cursaba el último año de instituto, tuvo un romance con Eddie Smith. Faltaba a clase con ella para jugar, fumar, correr en coches y sus notas bajaron muchísimo. Mis padres se oponían a su relación, así que Lucas robó el dinero que mi madre usaba para su tratamiento médico y planeó fugarse con Eddie. Después de que los descubriera y lo impidiera, me guardó rencor, y también a nuestros padres por obligarlo a romper. Tras ir a la universidad, nunca volvió a casa. Dijo, me esforcé tanto para entrar en una buena universidad, solo para alejarme de ustedes, asquerosos familiares. Inesperadamente mis padres acabaron odiándome por. Todo es culpa tuya por entrometerte. Si no hubieras impedido que tu hermano se fugara, no habría roto lazos con nosotros. Pero en aquel entonces a mi madre le diagnosticaron cáncer, si no lo hubiera detenido, no habría tenido dinero para la cirugía y el tratamiento. Después Lucas Johnson, en un intento por volver con Eddie Smith, me secuestró y me entregó al hermano desquiciado de Eddie. Para complacer a Lucas Johnson, mis padres incluso lo ayudaron a romperme las piernas para evitar que escapara y le causara problemas. Esto es lo que nos debes, acepta tu destino. Esta vez decidí hacer lo que querían y dejar de meterme en sus asuntos. En ese momento Lucas Johnson aún parecía algo escéptico. Siento que dices esto solo para tranquilizarme. En cuanto me vaya, irás a avisar a mamá y papá. Lo miré con sinceridad y dije, no haré eso. De hecho, siempre he pensado que tú y Eddie Smith hacen una pareja perfecta. Mamá y papá son demasiado chapados a la antigua. ¿En qué época vivimos? Todavía juzgan a la gente solo por sus notas. El valor de una persona no está ligado a sus calificaciones. ¿Cómo pueden impedirte salir con ella solo porque sus notas no son buenas? Lucas Johnson parecía emocionado, como si hubiera encontrado un alma gemela. Tiffany, ¿me entiendes también? A mí también me obligaron a esto. Aquí no hay sitio para Eddie y para mí, pero tiene que haber un lugar al que pueda pertenecer. Asentí. Adelante, haré como si no supiera nada. Solo entonces Lucas Johnson me soltó del todo. Con el dinero que me salvaría la vida en su mochila y arrastrando su maleta, caminó hacia lo que creía que sería una vida mejor. Yo solo lo observaba con frialdad. Queridos mamá y papá, esta vez no impedí que mi hermano se fugara, así que no pueden culparme. Me paré frente al espejo. Un impactante anillo de moretones morados rodeaba mi cuello. Esto es mucho mejor que la vida anterior. Aquella vez intenté desesperadamente impedir que Lucas Johnson se fugara. Me agarró del pelo y me estampó la cabeza contra la pared, provocándome una hemorragia profusa. Después me quedó una gran cicatriz en la frente. Cada vez que llueve me duele muchísimo la cabeza. Me lavé la cara con agua fría, ordené el desordenado salón y fui a la biblioteca cercana a estudiar. Mi hermano Lucas Johnson y yo somos gemelos. Este año no solo él se presenta al examen de acceso a la universidad, sino yo también. En nuestra vida anterior, Lucas Johnson me odiaba profundamente.
Durante mi examen de acceso me dio laxantes, lo que provocó que suspendiera. Cuando me vio salir del aula con la cara pálida, se sintió inmensamente satisfecho. Me has hecho perder a la persona más importante. Hoy quiero que tú también pruebes esa amargura. Y él, gracias a sus excelentes notas, consiguió entrar antes de tiempo. Desde entonces mi vida, que debería haber sido brillante, se volvió sombría, y al final, incluso perdí la vida por su culpa. Esta vez, solo quiero vivir para mí. A las 5 de la tarde mi padre, que debería haber estado en el hospital cuidando de mi madre, me llamó. De repente, sin previo aviso, me preguntó: Tiffany Johnson, ¿has tocado la caja fuerte de casa? Lo sabía. Mi padre ya se había dado cuenta de que el dinero de casa había desaparecido sin dejar rastro. No, ni siquiera sé la contraseña de la caja fuerte. ¿Podría haber sido tu hermano? Mi padre descartó rápidamente esa idea. Imposible. Tu hermano es un buen chico, no robaría el dinero de la atención médica de tu madre. Me burlé por dentro pensando, ahora soy yo la mala. Le insistí a mi padre que llamara a la policía inmediatamente, pero dudó. No. ¿Y si de verdad fue tu hermano quien lo robó? Si lo denuncio y le sale un antecedente penal, no podrá presentarse a las oposiciones. Déjame ver si puedo contactar con el primero. Sabía que esto pasaría, y era justo lo que quería. En mi vida anterior, mi hermano no logró fugarse, pero consiguió entrar en la universidad gracias a un concurso de matemáticas. Ahora el concurso está a punto de empezar y está destinado a perdérselo. Oí que se fue hasta el lejano noreste para cumplir el deseo de Eddie Smith de ver nieve en el norte. Mi padre por sí solo, casi con toda seguridad, no podría encontrarlo. Mi hermano tiene un rendimiento académico irregular y como últimamente está obsesionado con Eddie Smith, sus notas en esas asignaturas han bajado aún más. Si las cosas siguen así, le será muy difícil volver a entrar en la universidad en esta vida, y también le costará conseguir un buen trabajo con el prestigio de una universidad reconocida. Mi padre descubrió, gracias a la vigilancia del vecindario, que mi hermano y Eddie Smith se habían fugado juntos. Hay un 90% de probabilidades de que se llevara el dinero. Cuando mi madre se enteró, rompió a llorar desconsoladamente. ¡Qué pecado! Lucas era un chico tan bueno, ¿cómo pudo acabar así? Cariño, ¿qué haces ahí parada? Ve a buscarlo. Tu cirugía es en 2 días. ¿Cómo voy a irme? Al mencionar esto, mi madre lloró aún más fuerte. Ni siquiera tenemos dinero para el tratamiento. ¿De dónde voy a sacar el dinero para la cirugía? Ambos guardaron silencio. Después de un rato, mi padre me echó la culpa a mí. Tiffany Johnson, ¿qué hacías hoy en la biblioteca? Si hubieras estado en casa, podrías haber evitado que tu hermano se escapara. ¿Acaso no lo sabes? Se supone que tu hermano entrará en la Universidad de Harvard. Le has arruinado la vida. Me pareció gracioso. En mi vida anterior, me guardaban rencor por entrometerme, lo que provocó que Lucas Johnson se volviera contra ellos. En esta vida, no hice nada, y aún así me culpan. Parece que solo soy su saco de boxeo. Dije directamente, no fui yo quien lo obligó a escaparse de casa, ni fui yo quien lo obligó a robar dinero a la familia. ¿Por qué me culpan a mí en lugar de a él? Mi padre se enfureció y me abofeteó. ¿Cómo te atreves a contestarme? ¿Acaso te gusta que te peguen? Usó tanta fuerza que retrocedí varios pasos por el golpe. Una marca roja brillante apareció rápidamente en mi piel blanca, y el sabor a sangre me llenó la boca. Aún insatisfecho, mi padre extendió la mano hacia su cinturón para golpearme de nuevo. Mi madre se interpuso rápidamente entre él y mi padre. Cariño, no seas impulsivo. Tiffany no ha hecho nada malo, no te desquites con ella. Mi padre suspiró con impotencia. La estás malcriando. Tiffany, ¿estás bien? Tu padre es demasiado impulsivo. Mi madre tocó suavemente la herida en mi rostro con sus cálidas yemas de dedos. El dolor en su rostro no parecía fingido. En mi vida pasada, fui engañada por este acto hipócrita suyo. Siempre sentí que mi padre tenía cierta preferencia por los hijos varones sobre las hijas, pero mi madre era sin duda una buena madre. Cada vez que mi padre me regañaba, ella lo interrumpía y siempre me animaba a estudiar mucho, diciendo que solo a través de la educación una chica podía cambiar su destino.
Hasta que un día, después de darle a mi madre mis ganancias del trabajo, la oí quejarse con mi padre. Si lo hubiera sabido antes, no habría sido tan tacaña y habría dejado que Tiffany repitiera el año. La hija de Lincoln, la vecina, estudiaba mucho e incluso le compró una casa y un coche a su hermano. ¿Cuánto puede ganar Tiffany como obrera? Ni siquiera puede ayudar mucho a Lucas. Ahora me doy cuenta de que me presionaba para que estudiara mucho antes solo para poder aprovecharse de mí en el futuro. Después pensó que la educación era demasiado cara, así que no me dejó repetir el año. Nuestra familia tampoco era tan pobre, fingía tener dificultades económicas solo para que yo le diera dinero a la familia, todo para ahorrar para la casa de mi hermano. Sentí como si hubiera caído en un abismo helado, pensando en lo ridícula y patética que era mi vida. Por suerte, esta vez recapacité. Pronto lo sabré y no repetiré los mismos errores. En ese momento di un paso atrás y dije fríamente, estoy bien. La mano de mi madre se quedó paralizada en el aire y parecía atónita. Tiffany, ¿me culpas por no haber detenido a tu padre antes? Sí, respondió ella, completamente atónita. Debes saber que antes lo habría negado, habría interpretado el papel de hija obediente y habría calmado sus emociones con cuidado, pero ya no quiero ser sensata. En una familia como esta, cuanto más sensata eres, peor es el resultado. Antes de que mi madre pudiera decir nada más, me di la vuelta y salí de la habitación del hospital. Ya no me interesaba demostrarle mi afecto, dejándola sola, aturdida. Tan pronto como terminó el fin de semana, volví a la escuela. Como mi hermano se había fugado con A.D. Smith, se había abierto un puesto en el equipo de la competencia de matemáticas. Tomé la iniciativa de solicitarlo. El profesor encargado de la competencia me conocía bien, mi talento en esta área no era menor que el de mi hermano. Sin embargo, en ese momento, las matemáticas. El equipo de competición solo tenía una plaza disponible y estaban indecisos entre mi hermano y yo. Más tarde mi madre preparó una mesa llena de mis platos favoritos y me dijo, Tiffany, tu hermano tiene un rendimiento académico algo irregular, a diferencia de ti, que destacas en todas las asignaturas. Si no consigue entrar en una universidad prestigiosa por recomendación, lo tendrá muy difícil. Así que, ¿por qué no le das esta oportunidad a tu hermano? Mamá no está siendo injusta, solo quiero que a los dos les vaya bien. Me sentí un poco incómoda, pero no quería disgustar a mi madre, que siempre me ha querido muchísimo, así que al final acepté. Ahora, solo quiero recuperar todo lo que siempre me ha pertenecido. El profesor me dio 2 series de problemas para resolver. En mi vida anterior, antes de que mi hermano me capturara y me entregara al hermano chiflado de A.D. Smith, había ahorrado algo de dinero, repetí el examen de ingreso a la universidad después de un año de preparación. Incluso participé en una competencia de matemáticas obteniendo un buen puesto. Por lo tanto, resolver estos problemas me resultó relativamente fácil. El profesor asintió repetidamente al ver mi método de resolución, pero no me dio una respuesta directa, diciendo que necesitaban consultarlo con los demás profesores del grupo antes de tomar una decisión. En cuanto a mi hermano Lucas Johnson, no se arrepiente de haberse perdido la competencia de matemáticas, está ocupado demostrando su amor por todo el mundo. Acaba de publicar una actualización en sus redes sociales, estar con la persona que amas endulza el aire de cada día. La imagen que acompaña la publicación es una foto de A.D. Smith construyendo un muñeco de nieve en Ice City. En 2 minutos, ya no pude ver esa publicación de WeChat, o la borró o me bloqueó. Lucas Johnson me envió un mensaje, oye, no les digas a mamá y papá que estoy en Ice City. Le respondí, lo entendió, y luego preguntó, ¿de verdad es tan maravilloso estar con A.D. Smith? Tan maravilloso que podría traicionar, incluso lastimar a su familia más cercana, y renunciar al brillante futuro que se suponía que tenía. Lucas Johnson respondió rápidamente, sí, con A.D. siento una libertad que nunca antes había conocido. Poco después envió otro mensaje, no esperaba que A.D. gastara el dinero tan irresponsablemente. El dinero que traje solo nos alcanza para 2 meses viviendo fuera. Cuando una pareja empieza a llevar la cuenta del dinero, su relación está destinada a no durar mucho. Lo entendí perfectamente, la vida de mi hermano después de huir de casa no sería agradable por mucho tiempo. Apenas 2 días después, recibí una llamada de mi padre, estaba golpeado, tenía la mano rota y no podía valerse por sí mismo. Me dijo que dejara mis estudios inmediatamente y fuera al hospital a cuidarlo.
Resultó que mi padre no encontraba a mi hermano y mi madre necesitaba una cirugía urgente, pero no tenía dinero para la operación. En un arrebato de ira, fue a la casa de Eddie Smith. Si tienen dinero y quieren, pueden costear los gastos médicos. Cuando mi padre fue a casa de los Smith, habló con mucha dureza, ¿cómo criaron a su hija a tan corta edad? Ya es toda una seductora atrayendo hombres. Mi hijo, un niño bueno influenciado por su hija, tomó el dinero que su madre le había ahorrado para toda la vida y se escapó de casa. Seguro que se lo gastó en su hija, así que tienen que compensarnos. La familia Smith, agresiva por naturaleza, golpeó a mi padre y lo echó a la calle. Lo amenazaron, si tu padre se atreve a volver, le romperemos el otro brazo también. Mi padre es del tipo que intimida a los débiles pero teme a los fuertes. En casa, solo se atreve a ponerme la mano encima. No dijo nada y salió corriendo al hospital a ver a un médico. Al otro lado del teléfono, mi padre seguía quejándose, tienes que tomarte un tiempo libre y venir al hospital a cuidar de tu viejo. Sin pensarlo 2 veces me negué, todavía tengo que estudiar. Mi padre repitió lo mismo, ¿qué sentido tiene que una chica lea libros? Date prisa y ven, no me hagas esperar. No tenía ganas de escuchar sus tonterías, así que simplemente colgué. Hablar con él durante ese tiempo me dio suficiente tiempo para resolver 2 ejercicios. Poco después mi madre llamó, Tiffany, ¿sigues resentida con tu padre por la bofetada? Solo tiene mal genio, pero te quiere mucho. Por favor, ven a cuidar de tu padre. No puedo dejarlo solo ahora. Después de haber sufrido tanto en el pasado, me he vuelto inmune a su manipulación emocional. Lo siento, pero este es un momento crítico para mí, no puedo permitirme perder el tiempo en otras cosas. Mi madre se quedó atónita, ¿cómo te has vuelto así? Todo gracias a la excelente enseñanza de mi madre. En mi vida anterior, Lucas Johnson me golpeó hasta hacerme sangrar la cabeza y pasé varios días en el hospital, apenas pudiendo valerme por mí misma. En ese momento mi madre necesitaba una cirugía y mi padre estaba ocupado cuidándola, así que solo Lucas Johnson tenía tiempo para atenderme. Mi madre me dijo lo mismo, Tiffany, este es un momento crítico para tu hermano. No puede permitirse el lujo de perder el tiempo en otras cosas. No lo culpes, solo aguanta un poco más y pasará. En aquel entonces, al ver mi descontento, volvió a presionarme con su moralina, Tiffany, mamá sabe que eres la más sensata, seguro que me entiendes, ¿verdad? Causas pasadas, consecuencias presentes. Mis padres están cosechando lo que sembraron. En ese momento también usé esa moralina para presionarla. Mamá, siempre me has dicho que cambie mi destino a través de la educación, me quieres mucho, así que debes entenderme, ¿verdad? Mi madre se quedó sin palabras. Todavía quería decir algo, pero yo la interrumpí diciendo, no hablemos ahora, mi profesor me necesita para algo, y colgué. No me arrepiento de haberme peleado con mi familia tan pronto. Si sigo fingiendo ser la hija obediente de mi madre, solo terminarán explotándome. Además, el profesor realmente necesitaba hablar conmigo. Tras la conversación, los profesores del equipo de la competición de matemáticas decidieron que sustituyera a mi hermano en la Olimpiada Matemática. Sin duda, esta es una noticia fantástica. En mi vida anterior participé en la competición de matemáticas como concursante que repetía, y aunque obtuve una buena calificación, no tuve ninguna posibilidad de ser admitida directamente. Si logro un buen puesto esta vez, mi futuro será mucho más fácil. Rápidamente empaqué mi equipaje y me fui con los profesores y alumnos del equipo a otra ciudad para participar en la competición. La profesora me contó que al día siguiente de irme, mi papá vino a la escuela y armó un escándalo. Me llamó desagradecida y me exigió que me apresurara al hospital a cuidar de mi madre enferma y de él, que tenía un brazo roto. La profesora le dijo que yo había ido a participar en una competencia, pero él no lo creyó, irrumpió en el aula para mirar alrededor y luego fue al dormitorio a buscar. Solo al no encontrarme por ningún lado le creyó a la profesora y le dijo que me llamara de inmediato. Mi profesora es una muy buena persona, me dijo que esta competencia era muy importante para mí y que incluso podría servirme como trampolín para entrar a una universidad prestigiosa. Le dijo a mi papá que no me molestara por ahora y se ofreció a pagarle a alguien que lo cuidara, pero mi papá dijo, si mi Lucas no puede entrar a una universidad prestigiosa, ni siquiera debería pensarlo. ¿De qué sirve que una chica lea tantos libros?
En ese momento mi profesora se enojó un poco. Tiffany Johnson, sé que siempre has sido. Eres filial y obediente con tus padres, pero necesitas pensar más en ti misma. ¿De verdad vale la pena sacrificar el brillante futuro que mereces? Sin dudarlo, respondí, no. Ahora me preocupa otra pregunta, profesora. ¿Le dio la cuota de cuidador después? ¿Espera que se la haya dado? No se la merecen, dijo la tutora. Con tu respuesta me tranquilizo. Tu padre sigue esperando en mi oficina. Voy a decirle que se vaya ahora mismo. Probablemente sintiendo que sus palabras habían sido demasiado vulgares y no encajaban con su imagen seria como tutora, añadió, lo que quiero decir es que seguridad lo acompañe a la salida. Contuve la risa. Entiendo. Gracias por su arduo trabajo, profesora. Después de que terminó la competencia, llegaron las vacaciones de invierno. Solicité quedarme en la residencia para concentrarme en repasar mis lecciones y prepararme para el examen de ingreso a la universidad. Después de todo, los resultados de la competencia no se conocerán hasta la próxima primavera. Tengo bastante confianza en esta competencia, pero aún necesito tener un plan B. Una vez mi madre me llamó apelando a mis emociones, pidiéndome que la cuidara en el hospital. Me dijo llorando, Tiffany, no me operaron a tiempo y mi estado ha empeorado mucho. No me queda mucho tiempo. Tu padre tiene la mano rota y apenas puede valerse por sí mismo. ¿No puedes venir a cuidarme? ¿Acaso tu futuro es más importante que el mío? Miré la nieve afuera y le dije, mamá, ¿podrías hipotecar la casa para cubrir la cirugía y el costo de contratar a una cuidadora, no? Sin dudarlo me respondió, no, he oído que van a demoler nuestra zona pronto. Vender la casa ahora sería una gran pérdida. Más adelante, cuando todos los demás reciban varias casas como compensación, nos quedaremos sin nada y tu hermano no podrá encontrar esposa. Incluso ahora, su principal preocupación sigue siendo mi hermano. Sospecho que la enfermedad de mi madre no ha empeorado tanto, simplemente quiere que vuelva a cuidarla para ahorrarse el costo de una cuidadora. Hablando de eso, después de que mi madre enfermó, mi padre estuvo muy ocupado atendiéndola en el hospital. Por un lado, es porque tienen una buena relación, por otro, también porque si mi madre fallece, él heredaría una parte menor de la casa. Viven de forma muy práctica con un objetivo común, asegurar que el futuro de mi hermano sea lo más tranquilo posible. Le dije fríamente, mamá, has pensado en el futuro de mi hermano, pero también deberías pensar en el mío. Mi último año de preparatoria es muy importante y realmente no tengo tiempo que perder. Mi madre guardó silencio. Después de un rato dijo, lo siento, no tuve en cuenta tus sentimientos. Ya no te pediré que me cuides, pero, ¿puedes venir a visitarme? Ha pasado un mes desde la última vez que nos vimos. Rechacé la invitación. Las lecciones de mi vida pasada me han enseñado que si soy indulgente con ellos, seré yo quien sufra las consecuencias. Cuanto antes corte lazos con esta familia parásita, mejor. Con los años he logrado ahorrar algo de dinero, aunque no es mucho, ya que vivo y como en la escuela. Si gasto con austeridad, debería ser suficiente para mantenerme hasta que salgan los resultados de la competencia. Ya lo he decidido, jamás volveré a ese hogar caótico. Mi madre probablemente intuyó mi determinación por estudiar y nunca más volvió a llamar. En cuanto a mi padre, llamaba de vez en cuando para regañarme, llamándome desagradecido y sin escrúpulos. Terminé bloqueando su número. Desde entonces mi vida se volvió completamente tranquila. Todos los días seguía la misma rutina, cafetería, biblioteca y dormitorio. No fue hasta la víspera de Año Nuevo que cerraron la cafetería de la escuela, así que fui a una tienda de dumplings para merendar. Salí a comprar unas empanadillas a la calle y, de regreso, una furgoneta estacionada al borde del camino abrió la puerta de repente, acompañada de un grito, «¡Es mi hija!». Levanté la vista y vi a mi padre sentado en el coche, con los ojos llenos de malicia. Al mismo tiempo, dos hombres corpulentos saltaron de la furgoneta y se abalanzaron sobre mí. Inmediatamente presentí que algo andaba mal. Era un camino tranquilo y apartado, sin un solo transeúnte a la vista, aunque pidiera ayuda, nadie vendría. Sin dudarlo, solté las empanadillas y corrí hacia la escuela sin mirar atrás. Sin embargo, la furgoneta se dirigió directamente hacia mí, frenando bruscamente y bloqueándome el paso.
Con los dos hombres corpulentos pisándome los talones, no tenía escapatoria. Finalmente me capturaron y me obligaron a subir a la furgoneta, atándome las manos con fuerza. Miré a mi padre y le pregunté, ¿qué vas a hacer? Mi padre me dijo con amargura, por supuesto, te voy a vender para conseguir dinero para el tratamiento médico de tu madre. ¿Estás loca? La trata de personas es ilegal, se burla mi padre, eres mi hija, trabajé duro para criarte todos estos años. Puedo hacer contigo lo que quiera, esto es lo que me debes. Hizo una pausa y continuó, además, te vendí al hermano de Eddie Smith, Casey Smith. La familia Smith es rica e influyente, casarse con alguien de su familia significa una vida de lujo. Casey Smith, ese pervertido medio loco, medio demente, solo oír su nombre me hace temblar. Por reflejo nunca esperé que incluso en esta nueva vida, no pudiera escapar del destino de ser vendida a Casey Smith por mi propia familia. Todavía recuerdo que en mi vida anterior, después de ver la verdadera cara de mi familia, corté lazos con ellos. Repetí el último año de la escuela secundaria y entré en una buena universidad. En ese momento, la familia Smith ya estaba en decadencia y el hermano loco de Eddie Smith no podía encontrar pareja. Eddie Smith vio que mi hermano quería volver con ella y en ese momento mi hermano tenía buenas calificaciones, se había graduado de una universidad prestigiosa y tenía un trabajo respetable y bien remunerado. Ella le propuso que con tal de que encontrara pareja para su hermano, se casaría con él. Mi hermano aceptó. En ese momento tomó la iniciativa de pedir ayuda a nuestros padres, en un intento por mejorar su relación con mi hermano. Mis padres denunciaron mi desaparición a la policía, dando una declaración falsa y consiguiendo mi dirección. Luego aparecieron en mi puerta, me rompieron las piernas brutalmente y permitieron que mi hermano me entregara al hermano desquiciado de Eddie Smith, quien me torturó y me mató. El coche se dirigió a toda velocidad hacia la casa de Smith. La desesperación me invadió como una marea, sumergiéndome. ¿Acaso ni siquiera en esta nueva vida podría cambiar mi destino? Peor aún, ¿me había precipitado a un abismo oscuro aún más pronto? No, no puede ser. Mi renacimiento tiene un significado. Mi hermano, que debería haber tenido garantizada la admisión a una universidad prestigiosa, ahora se ha fugado de casa con Eddie Smith. Mi madre, que debería haberme encontraba en la fase de recuperación tras la cirugía, aún preocupada por los gastos médicos. Debido a mi renacimiento, sus vidas no habían sido tan tranquilas como antes. Ya que podía cambiar su destino, también podía cambiar el mío. Ya no quería ser un instrumento para complacer a otros, ni convertirme en una mercancía que se comprara y vendiera a voluntad. Mi espíritu de lucha, que había disminuido, resurgió. Sentada en el coche, pensaba con calma en cómo escapar y hacer que esa gente pagara el precio que merecía. Pronto encontré una oportunidad. En la víspera de Año Nuevo, la policía de tráfico seguía en la carretera, investigando diligentemente casos de conducción bajo los efectos del alcohol. Uno de los hombres corpulentos lo vio, maldijo e intentó dar la vuelta para marcharse, pero estaba rodeado de coches y no pudo hacerlo. Miró por el retrovisor y apenas pudo decir, «Ion, date prisa y noquéala». Antes de que pudiera terminar de hablar, de repente estallé, usando todas mis fuerzas para abalanzarme sobre el hombre corpulento que conducía el coche. Ni los dos hombres que me habían atado ni mi padre esperaban que hiciera esto. Después de todo, me había portado muy obedientemente durante todo el trayecto. Cuando mi padre dijo que me iba a entregar a Casey Smith, incluso reí alegremente, «Papá, me casas con el hijo mayor de la familia Smith. Nunca pensé que serías tan bueno conmigo esta vez». Al principio mi padre pensó que fingía estar tan contenta. «Tienes que entender que si te casas con Casey Smith, no podrás continuar tus estudios». Solo cuando dije, solo estudié para casarme con alguien de buena familia. Ahora que puedo casarme con el hijo mayor de los Smith, ¿para qué estudiar? Vio que, aparte de cierta resistencia inicial al subir al coche, me había portado muy bien después, con los ojos llenos de ilusión por el futuro, y poco a poco bajó la guardia. Lo mismo ocurrió con aquellos hombres corpulentos. Después de todo, en sus ojos, solo soy una chica que ni siquiera ha cumplido los 18, y no tienen ni idea de que Casey Smith ha sido un lunático que tortura gatos y perros desde niño. El primer paso de mi plan de escape salió incluso mejor de lo que había imaginado. Logré chocar contra el grandullón que conducía el coche, dejándolo aturdido y confundido. El coche perdió el control y chocó por detrás al vehículo de delante, provocando un accidente.
En este punto es imposible que nadie pase por alto lo que está sucediendo. Vi a un policía de tráfico mirando hacia allí, y la gente del coche de delante también salió, maldiciendo y caminando hacia nosotros. Ahora tengo dos opciones, pedir ayuda o volver a pillarlos desprevenidos. Elegí la segunda. Sospecho que en cuanto pida ayuda me noquearán. Para entonces mi padre podría fácilmente despedir a la policía con unas pocas palabras y le creerían. Al fin y al cabo, es mi padre, ¿quién sospecharía que me haría daño? Quizás sea mejor montar un escándalo mayor. Apreté los dientes con fuerza. La mejilla del hombre se aferraba a mí y se negaba a soltarme. El sabor a sangre me llenó la boca y una ola de satisfacción me inundó. Él hizo una mueca de dolor, me agarró del pelo con la otra mano y me golpeó en la cabeza una y otra vez. Dolía, pero no importaba. Le haría sufrir aún más. Lo mordí con más fuerza, decidida a no soltarlo hasta arrancarle un trozo de carne. Mi padre y John, estaba sentado a mi lado, intentaban frenéticamente apartarme de él. Mi padre maldijo furioso: te conocía, pequeña mentirosa. No ibas a obedecer. Suéltalo de una vez. El hombre al que atacaba rugía casi furioso: ¿qué demonios estáis haciendo, idiotas? Noqueadla ya. Pero ya era demasiado tarde. La policía de tráfico y el dueño del coche atropellado golpearon la ventanilla al mismo tiempo. ¿Qué estáis haciendo?, alcancé a gritar pidiendo ayuda, ayuda. Están intentando venderme. La policía de tránsito golpeó la ventana con más urgencia, su tono se volvió severo. ¿Abran la puerta ahora mismo?, le preguntó John al hombre corpulento que estaba delante. Jim, ¿deberíamos abrirla? El hombre llamado Jim se agarró la cara, que yo había mordido hasta dejarla ensangrentada, apretó los dientes con fuerza y dijo: ábranla. La puerta se abrió y nos sacaron a todos del vehículo. Las cuerdas que me ataban las manos también se desataron. Pude respirar aire fresco y libre una vez más. El policía de tránsito preguntó: ¿qué está pasando aquí? Jim intervino: agente, no me malinterprete, ¿acaso le pregunté a usted? La mirada de la gente era tan penetrante como la de un águila, lo que hizo que bajara la cabeza. Cuando el agente me miró, dijo: señorita, dígame, ¿qué está pasando aquí? Le expliqué todo con claridad y lógica, como mi padre me había llevado cerca de la escuela contra mi voluntad, y estaba intentando venderme. Cuanto más escuchaba el policía de tránsito, más se fruncía el ceño. Me miró. Mi padre me preguntó: ¿tienes algo que decir? Pensé que temblaría de miedo ante el interrogatorio del policía de tránsito, pero aparte de palidecer ligeramente al verlo, su expresión era tranquila y serena. Parecía haber ideado una solución. Inmediatamente tuve un mal presentimiento. Agente, por favor, no crea lo que dice mi hija, suspiró mi padre, señalándose la cabeza. Tiene problemas aquí, esquizofrenia, acompañada de delirios y manía. Por eso la atamos con una cuerda. Jim, a quien le había arrancado un trozo de carne de un mordisco, asintió con la cabeza. Exacto, ¿quién iba a pensar que se volvería loca a mitad de camino y encima me mordería? ¡Qué mala suerte! Los dos cantaron en perfecta armonía, trabajando juntos sin problemas. Negué con la cabeza. No estoy enferma, agente, no escuche sus tonterías. El policía me miró con tono tranquilizador. Dices que está joven. La señora está enferma mentalmente, ¿tiene alguna prueba? Mi padre, tranquilo y sereno, sacó un certificado de diagnóstico psiquiátrico de su bolsillo. Oficial, vea usted mismo. El agente de tránsito examinó cuidadosamente el informe médico, que tenía la firma del médico y el sello del hospital, y no parecía ser falso. Poco a poco su mirada hacia mi padre y los demás se volvió mucho más amable. Inmediatamente presentí que algo andaba mal. Oficial, no crea lo que dicen, este informe médico es falso. El agente de tránsito claramente les creyó y me dijo: joven, deje de armar un escándalo, escuche a su padre y concéntrese en recuperarse. Sentí un vuelco en el corazón. Sabía que con ese informe de diagnóstico no tenía forma de defenderme, nadie podía salvarme, tenía que salvarme yo misma. El policía de tránsito miró entonces a mi padre y dijo en un tono mucho más suave: apresúrese y llévelo de vuelta al auto. Mi padre asintió repetidamente, diciendo que estaba causando problemas mientras me jalaba de la mano y me empujaba al auto,
se inclinó cerca de mi oído y susurró en una voz que solo yo podía oír: ¿crees que eres la única con cerebro? Yo también tengo uno. Cuando lleguemos a la casa de los Smith, haré que te rompan las piernas para que nunca más puedas escapar. Quizás fue ese momento crucial el que hizo que mi mente funcionara excepcionalmente rápido. De repente recordé algo de mi vida anterior: Casey Smith había hecho daño a más personas que solo a mí. Cuando estuve encerrada en el sótano, una vez encontré una credencial de estudiante manchada de sangre en un rincón. Durante sus raros momentos de lucidez, Casey Smith me dijo que era un recuerdo que guardaba de la primera persona que mató. La víctima era una compañera de clase, muy guapa, pero simplemente no le gustaba jugar con él. En un ataque de ira, la ató y la llevó a casa, obligándola a jugar con él. Nunca esperé que fuera tan frágil. Murió después de solo 2 días de juego. Cuando dijo esto, él no mostró remordimiento, solo un atisbo de pesar por la muerte repentina de la niña, dejándolo insatisfecho. Fue entonces cuando los padres de Casey Smith se dieron cuenta de que su hijo mayor, solitario y mentalmente inestable, se deshicieron del cuerpo durante la noche. Según él, la desaparición de la niña causó un gran revuelo en aquel momento. Antes de que los padres de Casey Smith descubrieran que había cometido un asesinato, ya había arrojado algunas partes del cuerpo desmembrado en el monte Amajirai. El guardabosques se aterrorizó al descubrirlas e inmediatamente lo denunció a la policía. Este caso se conoció como el caso del desmembramiento del monte Amajirai. Sus padres estuvieron preocupados y asustados durante mucho tiempo, temiendo que volviera a causar problemas. Poco después iniciaron los trámites de internamiento y lo mantuvieron encerrado en casa. Incluso mucho después de que el incidente se calmara, sus padres seguían sin dejarlo salir. Se volvió cada vez más errático y rara vez estaba en sus cabales. Al mencionar esto, Casey Smith parecía resentido: todo es culpa de esa chica por tenerme encerrado en casa. Si lo hubiera sabido, no la habría dejado morir tan fácilmente. Anoté el nombre y el número de identificación de la chica en aquel entonces. Pensé que si algún día lograba escapar de ese infierno, sin duda expondría sus maldades. Después me atormentó hasta el punto de dejarme sin humanidad, y este asunto quedó enterrado en lo más profundo de mi memoria. En este momento de crisis, lo recordé de repente. Casey Smith dijo que después de que sus padres descubrieran que padecía una enfermedad mental, aún tenían la esperanza de que pudiera continuar con el linaje familiar y darles un hijo sano al que criar. Pero él luchaba por encontrar una víctima adecuada. Al fin y al cabo, con el más mínimo error, la chica sería asesinada por él, y casi ningún padre lo dejaría pasar tan fácilmente. En su vida anterior, esperaron durante tantos años, y solo yo aparecí. En esta vida, hicieron un trato con mis padres de antemano, lo que significa que Casey Smith ya estaba enfermo y había matado a alguien. Justo antes de que mi padre me empujara a la furgoneta, grité: sé quién es el asesino en el caso de desmembramiento en Sky Mountain. El policía de tránsito intervino de repente: ¿qué dijiste? Casey Smith no me mintió, lo que hizo causó un gran revuelo. En cuanto abrí la boca, el policía supo de qué hablaba. En ese momento solo estaba concentrado en mis libros, así que no tenía ni idea de nada. Mi padre, temiendo que la policía me detuviera de nuevo, dijo rápidamente: no le hagan caso, está mal de la cabeza. El conductor cuyo coche había sido chocado antes también insistió: así es, no le hagan caso. Apúrense y resuelvan mi situación, todavía tengo que llegar a casa para la cena de Nochevieja. Me solté del agarre de mi padre y me acerqué rápidamente al policía de tránsito. Sé que debido a la enfermedad mental de mi padre, todo se debe a eso. El certificado, diga lo que diga, su credibilidad se verá muy afectada, pero todo lo que dije es verdad, por favor, créanme. Sabía que el policía de tránsito aún dudaba un poco, así que continué: si lo que digo resulta ser cierto, podrán llevar al asesino ante la justicia y asegurarse de que nunca más pueda lastimar a nadie. Eso sería un gran logro. Si resulta ser falso, la mayor pérdida para ustedes sería el desperdicio de recursos policiales. De cualquier manera, actuar es mejor que no hacer nada. Lo miré con sinceridad, esperando que me creyera esta vez. Esta es la oportunidad de llevar a Casey Smith ante la justicia, también es mi oportunidad de escapar esta vez, quizás porque hablé con mucha sinceridad. Y si realmente pudiéramos atrapar a ese asesino, sería un gran logro.
El policía de tránsito pensó durante 2 minutos, luego hizo una llamada telefónica y me pidió mi nombre y número de identificación. Después me dijo que esperara al costado del camino mientras él atendía el accidente. Poco después, llegó un coche patrulla y varios agentes bajaron. Mi padre estaba asombrado. ¿No, de verdad te crees lo que dice? Está diciendo tonterías. El agente lo miró de reojo. Si son tonterías o no, lo sabremos después de investigar. Estamos llevando un caso, así que por favor coopere. Mi padre, que ya se sentía culpable, se puso aún más nervioso ante la policía. De acuerdo. Al contrario, esos 2 grandullones, ansiosos por entregarme a la familia Smith para cobrar su recompensa, empezaron a gritar: «Esta mujer está loca». «¿Y si se escapa mientras usted está de guardia?», dijo el agente Leo con frialdad. ¿Acaso cree que los policías solo estamos de adorno? El grandullón llamado John quiso decir algo más, pero Jim lo interrumpió. Olvídalo. Estaban dispuestos a dejarlo pasar, pero yo no podía conformarme con eso, dije. ¿Saben quién es el asesino? Para evitar que avisen al sospechoso agente, más vale que los mantengas bajo control. Estos 2 grandotes fracasaron en su misión, así que seguro que informarán a la familia Smith. La familia Smith probablemente tomará medidas preventivas. Tonterías. Puede que no seamos buenas personas, pero desde luego no nos relacionamos con asesinos. No es una buena persona. El oficial Leo captó rápidamente la idea principal: los superiores se toman este caso muy en serio. Agradecemos su cooperación. Dirigió una mirada significativa a las personas a su lado, y los 2 policías, aunque educados, escoltaron con firmeza a los 2 hombres corpulentos y a mi padre hasta el coche patrulla, indicándoles que esperaran en la comisaría. El oficial Leo y yo subimos a otro coche. Le conté todo lo que sabía, por ejemplo, que el cuerpo desmembrado de la víctima estaba enterrado bajo el manzano frente a la casa de los Smith, y que el uniforme escolar ensangrentado y el carné de estudiante de la víctima seguían en el sótano. No es que la familia Smith no quisiera deshacerse de esto último, sino que cada vez que lo hacían, Casey Smith se volvía loca y se autolesionaba. La familia Smith. Sin más remedio que recuperar la ropa ensangrentada que debería haber sido quemada, preguntó el oficial Leo. ¿Cómo lo sabes todo tan claramente? No me creerías ni aunque te lo contara, reiteré. Pero de verdad no estoy enfermo mentalmente y lo que digo no me lo he inventado, dijo el oficial Leo. Lo sé, ¿me crees? Antes de venir aquí, hablé con tu tutora. Me dijo que nunca había oído que tuvieras una enfermedad mental, al contrario, eres muy inteligente y participaste recientemente en una competición de matemáticas. El oficial Leo era una persona decisiva y eficiente, así que inmediatamente llevó a su equipo a casa de Smith. Como yo era quien proporcionaba las pistas, también los seguí. La familia Smith, que había estado soñando felizmente con casar a su hijo problemático, entró en pánico al ver llegar a tantos policías e instintivamente intentó huir. Sin embargo, Casey Smith no huyó, en cambio, atacó a la policía con un cuchillo y recibió un disparo en la pierna. Me quedé cerca, observando a Casey Smith agarrándose la pierna herida y gimiendo. El dolor, el llanto y los sollozos, la pesadilla que me atormentó durante 2 vidas, despertándome sobresaltada a medianoche, se disipó de repente. Casey Smith tampoco es un demonio invencible, llora cuando siente dolor. Es solo que en mi vida anterior, él tenía un arma y mis padres me habían roto las extremidades, dejándome casi sin margen de resistencia frente a él. Ahora, todo es diferente. Tras someter a la familia Smith, la policía encontró pruebas en los lugares que mencioné, el asesinato de Casey Smith y el ocultamiento del cuerpo por parte de sus padres. Por lo tanto, la policía los arrestó y los llevó a la comisaría para interrogarlos. Al ver sus rostros completamente devastados, supe que sus vidas estaban totalmente arruinadas, la justicia que se retrasó en mi vida anterior finalmente llegó a esta. Mi padre y los 2 grandullones que me secuestraron seguían sentados en la comisaría, esperando a que la policía me entregara. Así podrían enviarme a la familia Smith a cambio de dinero. Solo pensarlo les hizo sonreír. No fue hasta que vieron a la familia Smith salir del coche patrulla, esposados, que palidecieron del susto. «Agente, ¿qué ocurre?», preguntó Leo. «La familia Smith es sospechosa de asesinato y ocultamiento de cadáver, y los hemos arrestado».
El agente Leo dirigió una mirada significativa a los hombres a su lado. En cuanto a ti, poco puedes escapar de los cargos de secuestro y trata de mujeres. De camino, ya les había contado a la policía las fechorías de mi padre. En cuanto el agente Leo terminó de hablar, los policías que estaban a su lado redujeron a mi padre y a los demás. Mi padre forcejeó y dijo, «Esta es mi hija. La he criado durante tantos años, y es hora de que me lo pague. Puedo hacer con ella lo que quiera». «¿Cómo es posible?» «Eso es un crimen», dijo fríamente el oficial Leo. «Guárdese esas palabras para el juez en el tribunal». Al ver la inquebrantable integridad del oficial Leo, mi padre entró en pánico. Me suplicó, «Hija, sé que me equivoqué. Me obligaron a hacerlo. Si no te hubiera delatado, tu madre no tendría dinero para su tratamiento. Sé que siempre has sido filial, y aún tengo que volver a cuidar de tu madre. Por el bien de tu madre, dejemos esto atrás». Toda su arrogancia anterior desapareció, reemplazada por un miedo tembloroso mientras me miraba con ojos suplicantes. Estaba intentando manipularme con el tema familiar, pero olvidó algo, nunca les tuve ningún afecto familiar. Lo miré con calma y dije, yo no fui quien provocó que mi madre no tuviera dinero para el tratamiento, así que ¿por qué debería pagar por los errores de mi hermano? Además, si andan cortos de dinero, siempre pueden vender la casa. Al final, ninguno de ustedes me ha tratado como a un ser humano. Tengan por seguro que yo no voy a dejar pasar este asunto. Si no me quieren, debo quererme aún más. Como testigo que aportaba pistas, también fui interrogado por la policía. Cuando me preguntaron cómo sabía del asesinato de la familia Smith y del ocultamiento del cuerpo, pensé un momento y respondí, a veces tengo sueños proféticos. ¿Quiere decir que se enteró de todo esto a través de sus sueños? Asentí y dije que soñé que mis padres me rompían las piernas y me entregaban a Casey Smith para que me torturara, lo que me llevó a descubrir que Casey Smith había matado a esa chica. Si no hubiera renacido, estos eventos se habrían desarrollado en el futuro. En cierto modo, no mentía del todo, realmente preví el futuro. Además, no tenía una explicación mejor. Sorprendentemente, la policía creyó mi historia más tarde, pero me dijeron que les informara si alguna vez soñaba con alguna pista sobre otros asesinos. Probablemente, debido a la gran cantidad de casos que maneja la policía, han visto todo tipo de personas y experiencias. En mi caso quizás sea algo particular para ellos, pero no especialmente raro. Poco después de tomar la declaración, llegaron los padres de la víctima, una pareja de mediana edad, bien vestida, con el cabello ya bastante blanco. Según la policía, durante años habían buscado incansablemente al asesino de su hija, pero no habían encontrado ninguna pista útil. Probablemente debido al agotamiento físico y mental, su cabello se volvió blanco en tan solo 2 años. El policía suspiró, han tenido 2 años muy duros. Primero fueron a ver al agente Leo, y cuando salieron, tenían los ojos rojos e hinchados, como si hubieran estado llorando. Más tarde la madre de la víctima me vio y me abrazó de inmediato, diciendo, gracias por darle paz a mi hija por fin. El padre de la víctima me dijo, he oído hablar de tu situación. Eres una buena chica, pero es una pena que hayas terminado en una familia así. Tenemos una hija sin usar. Un apartamento en el centro de la ciudad que se transferirá a tu nombre. Además, depositaremos 1 millón en efectivo en tu cuenta bancaria. Esto asegurará que incluso después de dejar esa familia caótica, puedas vivir bien, dijo mi madre. No tienes que apresurarte a rechazarlo. Cuando nuestra hija tuvo el accidente ofrecimos una recompensa, quien proporcionara pistas útiles recibiría 5 millones. Esto es lo que te mereces. No dije nada más, solo le di las gracias sinceramente. Cuando mi madre se enteró de que habían llevado a mi padre a la comisaría y que probablemente lo condenarían a varios años, no pudo quedarse más tiempo en el hospital. Sabía exactamente dónde estaría. Me encontró en la biblioteca. Después de 1 mes separadas, se había vuelto tan demacrada y envejecida, muy diferente a como era antes. Como impedí que mi hermano robara el dinero y huyera, pudo recibir tratamiento a tiempo. Después de la cirugía, se recuperó bien e incluso subió un poco de peso en comparación con antes de enfermarse. Mi madre todavía pensaba que yo era una hija fácil de manipular. Primero intentó convencerme Tiffany, yo no tenía ni idea de que tu padre haría algo así.
Si lo hubiera sabido, sin duda lo habría detenido. Entonces reveló su verdadero motivo para venir: he hablado con tu padre y ya sabe que se equivocó. Por favor, pídele a la policía que lo libere y que diga que todo fue un malentendido. Una vez que salga, me aseguraré de reprenderlo como es debido. Necesito que me cuide. Después de todo, la miré fríamente y le dije: tanto si sabías que haría algo así como si no, tú mejor que nadie conoces la verdad. Después de algo así, ya no puedo considerarlos a ustedes dos como mis padres. No vengan a buscarme más, me resulta desagradable. Mi madre probablemente nunca esperó que su hija, siempre sensata y obediente, se volviera tan insensible. Al principio se quedó perpleja, entonces empezó a hacerse la víctima, llorando: Tiffany, ya estás bien, ¿verdad? ¿Por qué eres tan dura con los padres que te criaron? ¿Acaso tienes que ver a tu padre ir a la cárcel y a mí morir para ser feliz? Me mantuve impasible: estoy bien porque me salvé, no porque de repente te haya entrado conciencia. Mi padre acabó en esa situación porque se lo buscó, se lo merecía. Si no me hubiera salvado, mi destino no habría sido mucho mejor que en mi vida anterior. En cuanto a mi madre, usará el dinero de venderme para operarse, luego esperará a la demolición para comprarle una casa grande a su precioso hijo y buscarle una pareja adecuada. Vivirán felices como una familia y a nadie le importará si vivo o muero. Viendo a mi madre llorar y fingir lástima, me burlé: a veces te admiro de verdad, puedes llorar a la orden. Es una pena que no te hayas convertido en actriz y ganado un Oscar. Mi madre ya no pudo seguir con la farsa: basta si tú. Si hubieras detenido a tu hermano ese día y le hubieras impedido robar el dinero familiar y huir, porque tu padre habría hecho algo así. Me reí incrédula. No culpas a Lucas Johnson, quien robó el dinero de tus gastos médicos, sino a mí. Después de 2 vidas por fin comprendí una verdad: en mi vida anterior, no me odiaban por haber impedido que mi hermano robara dinero, a sus ojos, el hecho de haber nacido mujer era el mayor pecado. Por lo tanto, estaba destinada a ser sacrificada por mi familia para allanarle el camino a mi hermano. En ese momento mi madre seguía defendiendo a mi hermano. ¿Sabes qué? Tu hermano no es mala persona, simplemente esa chica lo desvió del buen camino. Si tan solo lo hubieras detenido entonces, sin duda le habríamos enseñado el buen camino. Mi madre me lanzó otra mirada resentida. Después de todo, las hijas son realmente poco fiables. Al final tengo que confiar en mi hijo. Deberías intentar ponerte en contacto con tu preciado hijo primero. Tú. Mi madre era tan furiosa, casi no podía respirar. Tu hermano es un buen chico, cuando recapacite volverá conmigo. Sabía que no podía sacar provecho de mí, así que no tuvo más remedio que escabullirse. Apenas 2 días después, tal como mi madre había esperado, finalmente recibió noticias de mi hermano. Entonces se derrumbó por completo. Resultó que tras llegar a Ciudad de Hielo, mi hermano Lucas Johnson alquiló un lugar y se fue a vivir con Eddie Smith. En menos de 2 meses, se había gastado todo el dinero de la familia. Quería depender de trabajos de medio tiempo para mantenerse a sí mismo y a Eddie Smith. Era un buen estudiante y se le podía considerar una persona destacada, pero en la sociedad carecía de la formación académica y la experiencia laboral necesarias, así que solo podía trabajar como camarero. Después de 2 o 3 días, estaba demasiado agotado para continuar. Eddie Smith también empezó a pensar que era un inútil. Le había prometido hacerla feliz, pero ahora ni siquiera podía permitirse su pintalabios favorito. La pareja, antes tan dulce y activa que disfrutaba comiendo, bebiendo y divirtiéndose, empezó a discutir a diario por nimiedades tras quedarse sin dinero. Mi hermano empezó a añorar su época escolar. Antes era un alumno brillante, querido por sus profesores y respetado por sus compañeros. Sus padres le proporcionaban una buena vida, así que nunca le faltaba de nada. Ahora, en cambio, no soporta las dificultades de la sociedad, sufre el desdén constante y se burlan de él por tener aires de niño mimado sin los privilegios reales. Cada mañana al despertar, se preocupa por el dinero. Pero mi hermano es muy arrogante, jamás admitiría que se equivocó en aquel entonces, ni volvería a la vergüenza. Aguantó como pudo durante más de medio mes, hasta que llegó el momento de pagar el alquiler. Se dio cuenta de que por sí solo, no podía mantenerse a sí mismo y a Eddie Smith. Animado por ella, finalmente
Tomó un riesgo desesperado y optó por cometer un robo a mano armada en un supermercado. Con la policía no se jugaba. El dinero ni siquiera se había calentado cuando llamaron a la puerta. A.D. Smith hizo las maletas de inmediato y decidió dejarlo. Mi hermano se derrumbó. Había llegado a ese estado por culpa de A.D. Smith. ¿Cómo podía abandonarlo tan rápido, sin una sola palabra de consuelo? Esto hacía que todos sus esfuerzos por ella últimamente parecieran una broma. Le reprochó a A.D. Smith cómo podía tratarlo así. Inesperadamente, A.D. Smith se rió. Solo estaba bromeando contigo. Después de todo, nunca antes había salido con un estudiante brillante. ¿Quién iba a imaginar que tu loca madre vendría a la escuela a llamarme zorra, alma de zorro, diciendo que te arruiné, al estudiante brillante? Por eso te hice fugarte conmigo. Me hizo quedar mal, así que, por supuesto, no iba a dejarla ir tan fácilmente. En fin, mi familia planea enviarme a estudiar al extranjero. A diferencia de ti, si no estudias mucho en esta vida, de verdad que... Sin ninguna posibilidad de salir adelante, mi hermano jamás imaginó que A.D. Smith, a quien a sus ojos era hermosa, obstinada y bondadosa, pudiera ser tan cruel. Lo sacrificó todo por ella sin dudarlo, pero ella nunca lo amó, solo jugaba con él y lo usaba para vengarse de su madre. Las venas de su frente se hincharon cuando, rara vez, perdió la paciencia y maldijo. Cállate de una vez, espetó A.D. Smith con desdén. Sinceramente desprecio mucho a la gente como tú. En mi opinión, tu madre está loca, pero siempre ha sido buena contigo, y aún así le robaste el dinero para su tratamiento médico sin pensarlo 2 veces. ¿De verdad que eres un buen hijo para tu madre, no? La policía de afuera comenzó a patear la puerta y los golpes lo pusieron nervioso, las palabras frías e insensibles de A.D. Smith lo llevaron al borde del colapso. ¡Basta!, gritó mi hermano desesperado, agarrándose el pelo. Mi madre hirió tu orgullo, pero yo nunca te hice daño. ¿Por qué me obligaste a robar y arruinar mi vida? A.D. Smith lo miró con resentimiento. Porque tú también arruinaste la mía. Hace unos días la policía me llamó, mis padres y mi hermano fueron arrestados por asesinato y ocultamiento de cadáver, solo porque robaste el dinero del tratamiento médico de tu madre. Tu padre vendió a tu hermana a mi familia. De repente tu hermana descubrió lo que mi familia había hecho. Y ahora, por si fuera poco, el negocio familiar ya estaba en apuros, y este escándalo nos ha llevado a la bancarrota. Mis padres están en prisión, el abogado me dijo que podrían pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Destruiste mi vida. Rugió mi hermano. Pero lo hice todo por ti, se burló A.D. Smith. Es porque eres demasiado estúpido. Te crees todo lo que digo, obediente como un perro. Dicho esto, agarró su equipaje y se dirigió a la puerta. De repente mi hermano irrumpió en la cocina y salió con un cuchillo, apuñalando a A.D. Smith repetidamente sin pestañear. A.D. Smith jamás esperó que mi hermano la lastimara. Normalmente mi hermano la trata increíblemente bien, en sus propias palabras, es tan obediente como un perro. No tenía idea de que Lucas Johnson estaba completamente destrozado por su provocación. Estaba como ahogándose a punto de hundirse, decidido a arrastrar consigo a quien lo había empujado al agua. El rostro de Lucas Johnson reflejaba ferocidad y locura. A.D. Smith, arruinaste mi vida. Vete al infierno. Vete al infierno. La policía finalmente derribó la puerta y entró, salvando por poco la vida de A.D. Smith. Sus heridas eran demasiado graves, murió antes de que la ambulancia pudiera llevarla al hospital. En el camino, seguía llorando histéricamente: no quiero morir. Todavía soy joven, todavía tengo un futuro brillante por delante. En aquel entonces, cuando Casey Smith me tenía prisionera, A.D. Smith vino a verme y le supliqué de la misma manera, le rogué que me dejara ir. Era joven, acababa de ser aceptada en la universidad y mi brillante futuro apenas comenzaba. A.D. Smith me echó. Tiffany Johnson, ¿con qué sueñas? Desde que hice que Lucas Johnson te capturara, nunca te dejaré ir. Tú quédate obedientemente al lado de mi hermano, él adora a las chicas bien portadas como tú. Después se volvió y se quejó con Casey Smith, diciendo que había intentado escapar, y sufrió una nueva ronda de tormento. Cuando mi madre se enteró de que mi hermano no solo había cometido un robo, sino que también había matado a alguien,
lo que hacía que su futuro pareciera una condena a prisión, no pudo soportar. La conmoción, vomitó sangre y se desmayó. Por suerte estaba en el hospital, así que los médicos pudieron atenderla de urgencia. Al despertar, preguntó repetidamente a la policía que había llegado, preguntándose si se habían equivocado. Su hijo era tan bien educado, jamás se había atrevido a matar ni una gallina desde niño, ¿cómo podía haber matado a alguien? Recibió una respuesta contundente y se derrumbó, llorando y maldiciendo a Eddie Smith. La culpaba de haber corrompido a su hermano. Él era un niño excepcional, incluso sus profesores decían que tenía potencial para entrar en Harvard, y ahora, todo estaba arruinado por culpa de Eddie Smith. También empezó a maldecirla a ella, diciendo que si no hubiera ido a la biblioteca, podría haber evitado que su hermano se fugara y no habría acabado así. Por el bien de su hermano, su madre finalmente vendió la casa. Usó parte del dinero para la cirugía y luego gastó una gran suma en contratar a un abogado para él, con la esperanza de defenderlo y lograr su absolución. Estaba completamente agotada. Tras estos asuntos, y al no tener ya tiempo para causar problemas, mi vida volvió a la tranquilidad. Poco después de terminar las vacaciones de invierno, salieron los resultados de mi concurso de matemáticas y, como esperaba, obtuve el primer lugar. Conseguí una plaza para ingresar directamente a una universidad prestigiosa. Pasaron algunos meses más y mi padre fue sentenciado a 10 años por secuestrarme e intentar venderme. Cuando lo vi en el juzgado apenas lo reconocí, había perdido mucho peso, tenía las sienes grises y estaba encorvado, como si hubiera envejecido 10 años de golpe como un anciano. Parece que la vida no ha sido amable con él allí dentro. En fin, puedo estar tranquila. Debes saber que en mi vida anterior, gracias a ellos, Casey Smith me torturó durante años. Aquellos días fueron un infierno. Cuando mi padre escuchó el veredicto, se desmayó. Mi madre me miró con resentimiento. Tiffany Johnson, ¿cómo puedes ser tan cruel? Estamos hablando de tu padre. ¿Cómo pudiste soportar enviarlo a sufrir? Bueno, yo tenía tan buenos ejemplos a seguir, tú. Mi madre estaba tan furiosa conmigo que casi volvió a toser sangre. Pasaron algunos meses más y se anunció el veredicto de mi hermano. Fue condenado a muerte con una suspensión de la pena de 2 años. Mi madre se desmayó al oírlo. Aunque la operaron, su estado físico no es bueno, su enfermedad había estado sin tratar demasiado tiempo y el resultado de la cirugía no fue muy satisfactorio. Durante su recuperación, no dejaba de preocuparse por mi hermano y nunca descansó lo suficiente. El médico dijo que siempre existe la posibilidad de una recaída. Creo que probablemente no le quedan muchos años de vida. Fui a ver a mi hermano Johnson más tarde y me miró con resentimiento. Tiffany Johnson, tuve un sueño. En el sueño, me detuviste y me impediste escaparme. Participé en el concurso, entré en una universidad prestigiosa por recomendación y tenía un futuro brillante por delante. Mi intuición me dice que todo esto era real. Me preguntó por qué no me detuviste entonces. Le respondí con desdén, ¿por qué debería haberte detenido? ¿Para que me odiaras el resto de tu vida? ¿Para que me entregaras a un demonio y me torturaran hasta la muerte por tu supuesta felicidad? Lucas Johnson, ¿acaso soy una persona inútil? Incluso después de decir todo eso, no vi ni rastro de culpa ni remordimiento en el rostro de Lucas Johnson. Claro, siempre fue un egoísta, de lo contrario, no me habría vendido por su propia felicidad. Lucas Johnson rugió. Tiffany Johnson, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Por tu propio futuro has traído a toda nuestra familia a esta situación. La familia Smith también ha ido a prisión por tu culpa. Nuestras familias podrían estar bien. Reí con rabia. Lucas Johnson, así que crees que eres noble, ¿eh? ¿Acaso mi vida no es vida? No importa cuán noble seas, seguirás atrapado en esta prisión de por vida. Lucas Johnson intentó golpearme, pero ni siquiera pudo rozar el borde de mi ropa, solo pudo desahogar su rabia impotente. Tiffany Johnson, me portaré bien en prisión, luchando por conmutar mi pena de muerte con indulto por cadena perpetua y luego por una condena a prisión de duración determinada. Cuando salga no te perdonaré jamás, dije con certeza. Ese día jamás llegará. 2 días después, Lucas Johnson estaba muerto, asesinado por Casey Smith. Se dice que se encontraron en el patio y que Casey Smith, de repente, usó un pequeño trozo de metal que tenía escondido para cortarle la garganta.
Para cuando intervinieron los guardias, ya había perforado una arteria de Lucas Johnson con ese trozo de metal. En un instante la sangre de Lucas Johnson brotó a borbotones. Al ser reducido por los guardias, Casey Smith rió histéricamente: «Muere simplemente. Muere, un inútil como tú no merece vivir, date prisa y muere». No me sorprendió esta noticia. Tras enterarme de que Casey Smith y Lucas Johnson estaban en la misma prisión, le envié una carta a Casey Smith. En ella, le señalé que quien lo había encarcelado era Lucas Johnson. Si no se hubiera fugado con Eddie Smith, la cadena de acontecimientos posterior no habría ocurrido. También revelé algo más: Eddie Smith fue asesinada por Lucas Johnson. Casey Smith es un lunático extremista. Culpaba a mi hermano de todo el sufrimiento que padeció en prisión. Cualquiera que le causara sufrimiento se enfrentaría a su venganza multiplicada por 1000. Y a mi hermano, que le arrebató la libertad y causó la muerte de su hermana, Casey Smith, no iba a dejarlo vivir. Al enterarse de la muerte de mi hermano, mi madre no pudo soportar la conmoción y, en 2 días, falleció de pena. Mi padre tampoco salió mucho mejor parado. Al enterarse de la muerte de mi hermano, sufrió un derrame cerebral por la conmoción. Como Casey Smith ya había sido condenado por delitos graves y había cometido un asesinato en prisión, la situación era extremadamente grave y fue ejecutado rápidamente. El señor y la señora Smith, tras sufrir el golpe de perder a su hija y a su hijo, enfermaron gravemente y no pudieron recuperarse. En cuanto a mí, fui a la universidad y empecé una nueva vida. Muchos años después cumplí mi sueño y me convertí en médico. Tras salvarme, empecé a tratar a otros. La vida se volvió ajetreada, pero también muy gratificante. Después de escuchar esta historia, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó, dale a me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.